Tenemos nuevas encuestas y lo más destacable que se puede decir de ellas es que siguen la tendencia y aumentan la tendencia de las que hemos visto en las últimas semanas. Siguen creciendo el Partido Popular y Vox en conjunto y en este caso por separado cada uno de ellos, y sigue creciendo esa hipotética mayoría absoluta que tendría el centro derecha de cara a una investidura después de esas elecciones que por supuesto no sabemos si convocará Sánchez o no. Por ahora y con estas encuestas tiene pinta de que no, desde luego. Una de ellas además, una de las que se publican en los últimos días es de GAT3, que es una empresa de encuestas que tiene cierto predicamento e incluso después de sus fracasados pronósticos para las elecciones del 23 de julio de 2023, pues del 23 no, del 28, si no recuerdo mal. Bueno, pues el caso es que incluso después de eso GAT3 pues es una de las grandes encuestadoras de España y sigue teniendo cierto predicamento y sus encuestas siguen siendo algo importante. En este caso la publicada con ABC y los datos que tiene son interesantes. El primero de ellos, la mayoría que como digo le da esa hipotética alianza de PP y Vox que la lleva hasta 195 escaños. Yo creo que es la cifra más alta que hemos visto nunca de la suma de ambos partidos. Nunca ahora y nunca también, por supuesto, antes de aquellas elecciones del año 23. La verdad es que es coherente. Lo más interesante de esto es que esa cifra es coherente con lo que estamos viendo en las demás encuestas. Esa pequeña subida en los últimos meses más por la parte de Vox que por la parte del PP, pero bueno, esa subida del conjunto continua que les llevó primero a superar con claridad los 180 escaños, luego pasaban ya de 185 en casi todas las encuestas. En las últimas que analizábamos en un vídeo ya estaban todas por encima de 190 o en 190 y ahora, pues como digo, ya en 195. Además, respecto a esta cifra, es interesante también compararlo con la otra encuesta que se ha publicado en los últimos días, Target Point, para el debate, y que tiene una horquilla, no es como la de GAT3, que solo da números, tiene una horquilla, perdón, y en la parte alta de esa horquilla efectivamente llegan a 194 escaños, pero es que en la baja de la horquilla de ambos partidos se quedan en 190, es decir, la mayoría es pluscuamperfecta. Respecto a los datos concretos, lo que os decía, sube el PP 0,9 décimas, sube Vox un poquito más, 1,2, baja el PSOE, sigue bajando poco a poco, se va desgastando, en este caso 0,9 décimas, 0,9 puntos, es decir, 9 décimas desde la anterior encuesta que era en octubre, y vemos cómo este patrón también se repite, un desgaste que lentamente va minando las opciones del PSOE. Y aquí, en cuanto al PSOE, hay otro dato que también creo que es la primera vez que lo vemos. El partido de Pedro Sánchez estaría por debajo de 110 diputados. Es un resultado muy llamativo, muy sorprendente y bueno, ahora nos queda ver, eso sí, si los demás sondeos van confirmándolo, porque en general sí que los demás sondeos suele estar el PSOE un poco mejor, al menos en cuanto a diputados. En cuanto a lo demás, pues bueno, pues sumar por los suelos. Podemos en este caso no sube tanto como en otros, no se acerca tanto, pero más o menos el resto de resultados, pues eso, en la línea de lo que veíamos. Yo no suelo hacer nada de caso de las cifras de la valoración de los líderes, que es otra cosa que suelen traer todas las encuestas. ¿Por qué? Porque generalmente es algo que está muy trufado porque la izquierda es bastante más sectaria que la derecha en este tipo de cosas. En otras cosas no entro, pero en este sí. Es decir, el votante medio del PSOE va a castigar mucho más en su valoración a Alberto Núñez Feijóo de lo que el votante medio del PP hará con un líder del PSOE. Quizá con Pedro Sánchez un poco menos, pero bueno, ya digo que esto suele estar trufado. Pero sí que me parece interesante un dato que lleva ya prácticamente al final de toda la explicación esta encuesta de GAT3, que es la valoración de los líderes por sus propios votantes. Ahí, bueno, pues digamos que no hay sectarismo que valga, sino que simplemente cómo están de convencidos. Y me parece interesante por los datos que sale. El líder más valorado es Santiago Abascal. Esto no nos debe de resultar extraño porque al fin y al cabo Vox es un partido de mucha convicción. Sus votantes, por lo general, no todos obviamente, se sienten muy representados por su partido y por lo tanto, bueno, pues valoran al líder. El segundo más valorado es Alberto Núñez Feijóo. No ocurre en el PP lo mismo que ocurre en Vox. No hay esa convicción generalizada, pero bueno, aún así Alberto Núñez Feijóo saca un 6,8, no sé si he dicho la nota de Abascal, que era un 7,5. Luego está Yolanda Díaz, saca un 6,1 y ahí no hay mucho que explicar, es que Yolanda Díaz es un desastre. Yo creo que muchos de sus propios votantes también lo ven. Y por último, y este es el dato que me parece curioso, el peor valorado de estos cuatro grandes partidos es Pedro Sánchez con un 5,6. Es una nota muy mala, insisto, estamos hablando de sus propios votantes. ¿Por qué, a pesar de esto, van a seguir votándolo? Eso sí que ya no se lo puedo explicar, porque creo que ahí
nos salimos del terreno de la política y entramos en el terreno de algo que ya es, no sé si llamarlo religión, o al menos, eso sí, fanatismo.